Buenas tardes a todos. De parte de CRS, un placer estar iniciando hoy con nuestra charla mensual de Wellbeing. Esta vez hemos querido traer una charla muy importante para efectos de actualidad. ¿Ya? Todos nos hemos sentido, bueno, además de estresados como siempre, todos los que estamos en el mundo laboral, eh, una práctica importante que se está dando ahora que es la inflamación. Hemos oído mucho, sale mucho por las redes, entonces nosotros quisimos esta vez eh, actualizarlos en un tema tan importante para nosotros como dentro de nuestro programa Wellbeing de salud preventiva. Contamos con la participación y nuestro querido amigo, el doctor Gabriel Carmona, médico naturalista, funcional y de precisión, que nos trae realmente una charla muy interesante, ¿verdad? Y la charla vamos a procurar que sea muy concisa, muy breve. Sabemos que estamos en el trajín de la semana, entonces es importante también que no duremos mucho y que todo lo entendamos práctico. Y yo creo que el doctor Gabriel es especialista para esto. Importante, varias pautas para los que están participando. Recuerden que, bueno, todos los que se inscribieron tienen un cupón de una glicemia gratuita. Ahora, al final de la charla, media charla, vamos a compartirla de nuevo en el chat por aquellos de los que no hayan recibido el cupón o no lo vieron dentro de la respuesta que les dimos cuando hicieron la inscripción. Y adicional también con el doctor hemos convenido de que todas las consultas que tengan de la charla, vamos a hacer al final de la charla unos 10 15 minutos de las dudas que tengan. Entonces es importante que las vayan apuntando aquí en el chat y nosotros se las leemos al doctor al final de la charla. Sin más, le damos paso al doctor para que él nos haga la presentación y espero que disfruten esta noche aprendiendo realmente de salud preventiva para todos. Muy amables, gracias. Buenas noches, saludos. Dame. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ya hace poquito habíamos tenido chance como para compartir una charla, y era como del el tema de fatiga crónica. Hoy vamos a hablar como de la inflamación silenciosa y y vamos a tratar de hacerla pues lo más simple posible, ¿verdad? Para que podamos pues entenderlo y aprovecharlo. Entonces, voy a compartir la presentación. Ok, ya casi estamos en modo presentación. Listo. Mm, Entonces, quise compartir la noche de hoy el azúcar, estrés y sueño, el triángulo que te roba la energía. Y dice cómo el estrés, el azúcar y el mal dormir se alimentan entre sí y cómo romper este ciclo. Bueno, para iniciar, eh, quisiera hacer como dos preguntas para que cada uno de ustedes se las contesten. Y una es consecuente de la otra. La primera sería, un día estresante te deja con ganas incontrolables como de comer algo dulce y específicamente algo dulce. A veces llegamos del trajín del día, ¿verdad? De el trabajo, las actividades, familiares, compromisos que tenemos, y nos sentamos y lo primero que hacemos es como, uy, qué rico un postrecito, qué rico unas galletas, qué rico, algo dulce. Y si esa respuesta es sí, ¿verdad? Pues también la siguiente sería, y en esa misma noche o la siguiente, le da a uno como que no duerme del todo bien, tiene algún despertar, le cuesta conciliar el sueño, o siente que durmió bien, pero se despierta agotado. Y esto es una relación metabólica que vamos a tratar de ir desarrollando a través de de la charla. Entonces, bueno, si respondiste que sí a ambas, no necesariamente es una falta de voluntad el hecho de decir, mira, comí y ahora me siento mal y lo volví a hacer en alguna otra ocasión, ¿verdad? Sino que realmente es la fisiología de lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos y vamos a tratar de entenderlo el día de hoy.
tenemos este triángulo que es el título de la charla, donde el estrés creo que es el pilar más importante y por eso lo ponemos en la cúspide de esta pirámide o este triángulo, ¿verdad? En donde tenemos estos tres vértices o estos tres protagonistas del día de hoy: el estrés, el azúcar y el mal sueño. En realidad no son problemas separados y por eso lo vemos con estas flechitas. Y vamos a empezar el camino por el estrés, que es como el más importante, y vamos a tratar de volver a ese mismo estrés y vamos a tratar de hacer un recorrido para ver la conexión que existe entre estas diferentes situaciones que son muy del día a día y muy sobre todo de la práctica de nosotros como sociedad actual. Pues esta es una ilustración donde creo que trata de resumir las cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos con las pantallas hasta altas horas de la noche? Estamos tratando de generar ideas, ¿verdad? Esa nube que tenemos, ¿verdad? De ideas, de pensamientos. Y pues ahí está a la par una tacita, pero también están los dulces que van a alimentar este triángulo. Entonces vamos a empezar con el bloque uno, que es del estrés al azúcar. Recordemos que el estrés estaba acá, el azúcar está aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, y lo habíamos visto en la charla anterior, pero vamos a hacer un pequeño resumen, tenemos un acelerador y un freno natural. Entonces, estos dos tienen que estar entonados. Si logramos acelerar adecuadamente y frenar adecuadamente, vamos a llegar a donde queramos. Pero si solo aceleramos, en algún momento nos vamos a estrellar o nos vamos a pasar del lugar donde vamos o ya después el acelerador ya no nos va a servir. Por otro lado, si estamos siempre frenados, no vamos a pasar desde el punto de inicio. Entonces tenemos que hacer esa sintonía entre el acelerador y el freno para que todas las funciones que son automáticas, que nosotros no controlamos de manera consciente, se puedan hacer de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa? Que el estrés como tal no es malo. Tenemos el eustrés, que es bueno, y el disestrés, que ya supera algunos límites dentro de la normalidad. Pero nosotros tenemos que tener esos picos de estrés de manera prácticamente diaria, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo está para responder al estrés agudo. Se percibe primero una amenaza, que es este paso uno, y el cerebro empieza a detectar un peligro, ya sea real como puede ser, ¿verdad? Y aquí abajo dice, la lógica perfecta es si el estrés es un león, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos tal vez como sociedad, ¿verdad? Humana, teníamos peligros mucho más físicos. Teníamos que ir a cazar, teníamos que ir a recolectar, nos podía perseguir un tigre, un león, ¿verdad? Y esa amenaza que era real en ese momento nos genera a nosotros una serie de cambios que nos pone alertas, alertas para tres reacciones. La primera es huida, defensa o incluso parálisis. Pero eso es una reacción completamente normal. Entonces tenemos esa primera amenaza y detectamos el peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya nosotros estamos constantemente bajo esas situaciones es cuando ya no vemos que sea algo saludable y que lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hay una amenaza, lo primero que vamos a liberar es el cortisol y se libera en unas glándulas que están por encima de los riñones, pero se llaman suprarrenales y que activan un eje del estrés que ahorita lo vamos a profundizar. Entonces, ese cortisol nos tiene a nosotros alerta y se aumenta. Y adicionalmente sube la glucosa o el azúcar. El hígado no significa que nosotros tengamos que comer en ese momento, pero si estamos listos para salir huyendo de un león, de un tigre o de lo que sea, pues en ese momento no vamos a estar comiendo, no es una prioridad. Entonces, ¿de dónde sacamos ese combustible? Lo liberamos del hígado. El hígado genera azúcar, o sea, genera glucosa. Es una energía muy rápida, ¿verdad? Para poder huir o pelear. Entonces, ese cortisol nos va a elevar la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros antes, pues estábamos bajo una amenaza física real, como lo podía hacer el león, y la respuesta era correr o pelear. Y ese sistema nervioso autónomo, pues lo tenemos muchos de los seres vivos, y en los animales, esa tercera de paralizarse es muy característica de algunas especies. Si el estrés nos sobrepasa a nosotros, podemos llegar a paralizarnos, pero las dos primeras respuestas como más fisiológicos es correr o pelear.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si necesitamos o correr o pelear, necesitamos que esa glucosa nos ayude a nosotros para poder generar la energía. Entonces, si no tenemos energía, no podemos hacer ninguna de estas dos situaciones. Entonces, la glucosa es normal que se nos vaya a aumentar en esos periodos de estrés. Claro, cuando pasa ese estrés, ya nos persiguió el tigre, 3, 4 minutos después empezamos a volver a esa línea base, a ese freno que estábamos hablando previamente. ¿Qué ocurre en el estrés moderno? Tenemos correos electrónicos, tráficos, deudas, notificaciones, redes sociales, la familia, el trabajo, todo eso, y empieza a generar pues un cortisol que es de respuesta a ese estrés, pues bastante constante y alto. Pero claro, no hay una acción física de por medio. Entonces, ¿cómo estamos gastando esa glucosa que estamos liberando por parte del hígado si no estamos realmente corriendo, no estamos defendiéndonos, sino simplemente estamos pensando? Y si bien es cierto, el cerebro pues utiliza glucosa, no es la única fuente de energía que tiene el cerebro, de ahí nosotros empezamos a tener esa glucosa alta y queda ahí circulando. Entonces, ¿qué es lo qué consecuencia puede tener esto? Ese azúcar aumentada constantemente nos empieza a generar algunos problemas ya a nivel crónico. Se nos puede convertir incluso en grasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un suficiente efectivo, de lo que deberíamos de tratar de hacer es ahorrarlo y lo ahorramos nosotros en grasa. Entonces, existe cambios en los perfiles de lípidos y de algunas otras cosas más por este tema de la glucosa. Y como lo decía el título de la charla, esa inflamación silenciosa. Se genera una inflamación de bajo grado. Hay dos tipos de inflamación, bajo grado y alto grado. Alto grado es cuando nos golpeamos, una de bajo grado es a nivel celular. Entonces, claro, empezamos a generar todos esos desajustes por este cortisol que está crónicamente elevado. ¿Por qué? Por el estilo de vida que estamos teniendo nosotros como sociedad. Entonces, y bueno, ¿y por qué se nos antoja algo dulce? Primero porque el cerebro busca un alivio inmediato y el azúcar es uno de los activadores más rápidos y potentes de un neurotransmisor que es la dopamina, que está predominantemente a nivel de cerebro. Y es una molécula como de placer y recompensa inmediata. Otra cosa que nosotros hacemos es scrollear y meternos en redes sociales que también nos genera algunos picos de dopamina. Entonces, en este caso, lo que es el azúcar nos genera esta sensación de placer, esta sensación como, mira, ahora sí estoy disfrutando mi día, tengo un espacio para mí. Y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Nos hace ese consumo de particularmente el azúcar más que de cosas saladas o más que otro tipo de alimentos. Entonces, claro, el estrés genera en el cerebro una necesidad de alivio. ¿Por qué? Porque está sobrecargado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar ese alivio y ese azúcar nos lo da. Lo que pasa es que el azúcar que sube la dopamina no se va a mantener ahí cuando el azúcar hace un pico y después desciende. Y ahorita lo vamos a ver un poquitito más gráfico. Entonces, claro, ese alivio dura poco. Entonces se reinicia ese ciclo. ¿Por qué? Porque ya ocupamos otra vez glucosa. ¿Por qué? Porque ya se nos fue esa sensación de alivio rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entramos en ese círculo vicioso. Y ahí entra la insulina, que después la vamos a ver. Entonces, al final, cuando empezamos a notar, a veces llevamos varias noches en donde no nos portamos tan bien con la alimentación y todo eso, y uno dice, bueno, pero es que ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad es ese cerebro que nos está brincando y diciéndonos necesita algo para poder sentir placer, porque este estrés no me está generando un placer. Entonces, en realidad no es una falta de disciplina, es un mecanismo cerebral diseñado para buscar un alivio rápido. Y para el entenderlo nos genera ya una primera, pues una primera alerta, ¿verdad? De cómo podemos empezar a trabajar. Ya tenemos el estrés de camino hacia el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos la glucosa por medio de qué? Generalmente de cosas dulces. Entonces, como no le estamos gastando porque nuestro cuerpo está programado para usar esa glucosa o ese azúcar para salir corriendo o defenderse, pues ahí empieza a generarse esos acúmulos y esa constante elevación del azúcar. Ahora vamos a pasar del azúcar al mal sueño. Vamos a continuar con el recorrido. Entonces, este es un gráfico de cómo se comporta la glucosa
predominantemente, vean que en horas nocturnas, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cuando nosotros llegamos y tenemos una comida 2 horas antes de acostarnos, que sea balanceada, no en gran cantidad, tenemos lo que es esta línea. Perdón, tenemos esta línea color verde. No, la glucosa nunca es 100% constante, pero tiene fluctuaciones leves. ¿Qué ocurre cuando nosotros llegamos después de trabajar y de todo decimos, bueno, voy a comerme ese helado, esos helados con esos barquillos o lo que sea? Bueno, generamos esta curva importante. Y después, cuando ya estamos en teoría dormidos, por ahí de las 2 3 de la mañana, generamos más bien una baja de glucosa, porque recordemos que este es un combustible muy potente, pero poco duradero. Entonces, más bien se nos baja el azúcar. Y esa bajada de azúcar, el cerebro lo interpreta como que es un estrés, porque dice, di, no tengo con qué trabajar. Entonces, más bien el cerebro se activa y genera despertares en muchas personas en este horario más o menos. Entonces, en temas de insomnio es muy importante estudiar cuándo es que el paciente está despierto. ¿Por qué? Porque hay unos insomnios de conciliación, que son otras causas, pero hay insomnios intermedios que se dan más o menos entre la 1 a las 3 de la mañana. Y una de las principales causas es la caída del azúcar o la hipoglicemia. Entonces, incluso en algunos pacientes yo les he dicho, bueno, si se despiertan en la madrugada, háganse una glicemia, generalmente en pacientes ya diabéticos, porque muchas veces ese bajonazo, la persona empieza con algunas sudoraciones y algunas otras cosas y se despiertan y ya le genera un insomnio. Y como tal, es una de estas, dentro de las principales causas de estos despertares a esta hora. Ya después, el mismo cuerpo empieza como a regular un poco, ¿verdad? Este azúcar y vuelve a generar más bien un pico por ahí de las 5 de la mañana. Entonces, más bien se eleva un poquito la glucosa y termina. Entonces, claro, estas fluctuaciones de azúcar o de glucosa en el cuerpo no nos hace del todo bien. Entonces, esta es como la explicación de este mal dormir. Vamos a continuar. Ok. Luego, ¿qué ocurre? Que el azúcar interrumpe este sueño reparador. En la charla anterior creo que hablamos un poquitito de sueño, ¿verdad? Y a veces podemos dormir 7, 8 horas, pero no necesariamente nos levantamos con energía. ¿Por qué? Porque donde realmente se hace la reparación de los tejidos, la recarga eléctrica, que habíamos hablado que era como un celular en donde la carga, el cargador como tal, la batería se iba agotando y por más que estuviera enchufada toda la noche no llegábamos a ese 100%. En este caso, el azúcar con estas fluctuaciones y sobre todo con la caída, generan una interrupción de ese sueño profundo porque el cerebro, por decirlo así, en vez de estar reparando, ve que hay una amenaza de que no podemos reaccionar y una amenaza de que no tenemos energía para trabajar. Entonces, este sueño profundo se acorta y habíamos visto que idealmente deberíamos de tener en cantidad de minutos o de horas más o menos mínimo entre 1 hora 10 y 1 hora 15 de sueño profundo. Y esto se corta con estas caídas del azúcar. Tenemos el sistema linfático, que es una cañería accesoria, por decirlo así, al sistema vascular, en donde está la sangre. Por eso a veces cuando nos cortamos, sale como algo como que nos llora y no necesariamente es sangre. Eso es todo un sistema que tenemos para poder hacer un filtro de bacterias, virus, hongos, incluso células malignas de cáncer. Por eso es que muchas veces cuando las personas tienen cáncer y se hacen un procedimiento quirúrgico, se biopsian los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque ellos son filtros que lo que hacen es retener lo malo y volver a tirarlo a la circulación. Eso es a nivel de todo el cuerpo. En el cerebro tenemos el sistema linfático. Es igual un sistema de limpieza específicamente a nivel de cerebro y limpia los desechos metabólicos. Pero resulta que el sistema linfático actúa de noche. Entonces, si no tenemos un sueño reparador, si tenemos despertares, no se genera ese sistema de limpieza cerebral y nos levantamos con tóxicos a nivel de cerebros. Entonces, un mal sueño incluso nos genera a nosotros aumentos de tóxicos a lo largo del día.
Entonces, estos picos y caídas de glucosa, como ya lo hemos explicado un poco, pues el cuerpo prioriza resolverlos, porque ¿qué prefiere? Descansar o también limpiar su sistema o sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo está viendo como una amenaza para la vida, el hecho de quedarse sin azúcar, que es la materia prima para generar esa energía. Entonces, claro, el cerebro prioriza esto y generamos este, atención a la caída de glucosa y dejamos de generar atención a la reparación durante la noche. Entonces aquí pasemos al segundo paso, ¿verdad? Donde rompemos el sueño. Entonces tenemos un mal sueño. Y ahora vamos del mal sueño al estrés, que ese sería el bloque 3. ¿Qué ocurre acá? Bueno, el cortisol basal es más alto de lo normal. Recordemos que nosotros estamos con el freno, por decirlo así, y a donde hacemos la mayoría de nuestras actividades en donde deberíamos de estar calmados. Entonces, por ejemplo, la secreción de hormonas, la digestión, reparaciones, etcétera. Todo eso se hace con ese freno, pero cuando entra un peligro, el acelerador es el que toma el control. El acelerador siempre va a tomar el control sobre el freno. Entonces, cuando es pues episódico en algún momento, eso es normal, pero cuando ya mantenemos ese acelerador a tope, ya no le damos chance a ese freno de actuar y ese cortisol se mantiene alto y se mantiene alto y se mantiene alto. Entonces, incluso una mala noche se interpreta como que hay estrés. De obviamente no generamos reparación, estuvimos gestionando ese azúcar, esa glucosa, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que al día siguiente uno dice, a veces se levanta cansado, pero muchas veces más bien dice, mira, no me siento del todo tan mal, ¿verdad? Y eso también es una alerta. ¿Por qué? Porque ese cortisol que empieza a elevarse una hora antes de despertarse, estamos dormidos, una hora antes de despertarse, se eleva el cortisol y cuando tenemos ahí un pico importante, generamos el despertar de manera obviamente pues natural, no bajo tema de alarma ni nada de eso, ¿verdad? Y después empieza a descender poco a poco a lo largo del día. Entonces, si uno hace una curva de cortisol, siempre en teoría debería estar el cortisol, que se llama el CAR, el de la mañana, más alto e ir descendiendo. ¿Qué ocurre? Que a veces lo tenemos más bien más alto de lo normal y uno dice, uy, qué dicha. Soy de esas personas que les dicen morning people o morning person, ¿verdad? Ay, mira, yo empiezo a hacer un montón de cosas porque tengo el cortisol y súper bien y empiezo a resolver. Es normal, pero hay que ver si más bien estamos demasiado activos. Hay que fijarse a ver si ese cortisol más bien no viene elevado desde la noche y después va a generar una caída y es donde dice, claro, sí, yo todo lo puedo hacer en la mañana, pero en la tarde ya no valgo un 5, ¿verdad? Entonces ese tipo de comportamientos de las hormonas es importante pues tenerlos en cuenta a la hora de una consulta médica. Entonces cuando ese cortisol se mantiene alto, 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 pues entonces empieza a generar más hambre. ¿Por qué? Porque ocupamos más combustible. O sea, nosotros estamos teniendo una demanda y es como que tengamos una fábrica, ¿verdad? Y nos digan, mira, tenemos que sacar 400 paquetes de tal cosa. De claro, y estamos acostumbrados a 200, al principio le ponemos y tratamos de sacarlo, ¿verdad? Pero obviamente va generando más demandas de otro tipo de cosas. Entonces ocupamos más azúcar para poder mantener ese ritmo para el cual el cuerpo piensa, porque no es real, pero piensa que ocupa más glucosa. Entonces, claro, más cortisol, más glucosa, ¿verdad? Y sobre todo, entonces, si necesitamos más glucosa, él nos da ese hambre predominantemente por carbohidratos simples o azúcares. Entonces, claro, ahí se genera ya el círculo vicioso, ¿verdad? Y aquí es donde cerramos, pues el triángulo, ¿verdad? Del estrés, el azúcar, el mal sueño. Entonces, elevamos la glucosa, rompemos el sueño y se mantiene aumentado el cortisol. Entonces, esto es un sistema que se realimenta solito, ¿verdad? Entonces empieza a generarse un círculo vicioso. Entonces, al final, como esto es un círculo vicioso, no importa por dónde podamos empezar a intervenir, vamos a mejorar. Una mejora en un sistema es probable que vaya a mejorar los otros dos sistemas. Aquí voy a hacerles una explicación, y me dan un momentito para poner el puntero, de una parte metabólica muy importante que explica este triángulo, que vamos, ya lo vimos de una manera simple, ya ahora son expertos en eso, vamos a tratar de ir complicándolo un poquito más. La luz, ¿verdad?
entra por el ojo. Y aquí hay unas células fotosensibles, o sea, sensibles a la luz. Viaja por un nervio y llega al cerebro. Y en esta partecita azul se llama el núcleo supraquiasmático. Entonces, el núcleo supraquiasmático es como el reloj biológico de nosotros y le dice al resto del cuerpo, es de día, es de noche. ¿Deberíamos de empezar a secretar las hormonas para dormir o deberíamos de empezar a secretar las hormonas para empezar el día? Y este reloj biológico es como un gran maestro que da todas estas órdenes para empezar a generar esas hormonas y todo el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, esto se compone de aproximadamente 20.000 neuronas. Entonces, vean la cantidad de neuronas que tiene solo este puntito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se genera una orden, baja pasa al hipotálamo, que es esta parte de aquí, más o menos, ¿verdad? Y ahí se genera una hormona que es la CRH. Esto no estamos hablando de tiroides ni nada, esto es por un tema de representación, o sea, esta glándula es esta. Entonces, aquí arriba se genera la CRH, que le da una orden a la hipófisis o la pituitaria que genere la ACTH. Entonces, vean lo complicado. Entra el reloj biológico, le dice al hipotálamo genere CRH, esa CRH pasa a la hipófisis y le dice genere la CTH, ¿verdad? Y esta entonces se va a la sangre y va a todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando llega a las suprarrenales, ¿se acuerdan que hablamos que este era el acelerador? ¿Se genera qué? El cortisol, esa hormona que hemos estado hablando. El cortisol se va al hígado y le dice al hígado, ocupamos, como estamos en estrés y tenemos que salir corriendo de ese león, ocupamos que me produzca glucosa para que los músculos reaccionen y podamos salir corriendo. Entonces el hígado genera glucosa, ¿verdad? Que no es necesario comer para generar glucosa interna, ¿verdad? Y esa glucosa va por todo el cuerpo y el páncreas sensa que hay un exceso de glucosa y genera la insulina, ¿verdad? Entonces, ahí es donde en condiciones normales, pues la insulina logra entrar, que ahorita lo vamos a ver, a la célula y se convierte ya en energía. Pero ¿qué ocurre? Que también entonces entra otro actor que es la melatonina. La melatonina es una de las hormonas del sueño, por eso a veces damos melatonina como suplementación para ayudar a conciliar el sueño y ayudar a generar preparaciones también posteriormente durante ese sueño, ¿verdad? Entonces, la melatonina se secreta en la noche y de hecho la melatonina viene de la serotonina, que es otro neurotransmisor. Y la serotonina es curioso porque hay una serotonina cerebral y una serotonina que viene del intestino. De hecho, el 90% de la serotonina viene del intestino, no es ni siquiera cerebral. Entonces, bueno, esta melatonina dice, ya es de noche porque el núcleo supraquiasmático le da esa orden y se empieza a secretar, o sea, la serotonina, que es de la tarde, empieza a convertirse en melatonina para la noche, ¿verdad? Y esta entonces empieza a generar el sueño, y ya es cuando nosotros empezamos a acostarnos, a darnos sueños, dormimos y generamos una reparación. Este es como el esquema de lo que ocurre. Vamos a ir a este otro esquema, ¿verdad? En donde recordemos que salía del hígado la glucosa, aquí la podemos consumir también, ¿verdad? Por esos picoteos que hacemos en la noche, y la cosa es que se aumenta la glucosa pasa por el páncreas y el páncreas en sus células beta genera la insulina. Y la insulina son como unas llavecitas. Las llavecitas viajan por la sangre y abren en la célula, ¿verdad? Abren un llavín. Aquí se genera una serie de pasos y se abre la puerta, por decirlo así. ¿Para qué? Para que la glucosa logre entrar. Y por una serie de pasos se empieza a generar el ATP. Y el ATP, que lo habíamos visto la vez pasada, es el combustible real que la célula utiliza, no la glucosa. La glucosa, vean que es como la materia prima para entrar a la fábrica y que salgan los ATP. Entonces, ahí es donde en realidad se empieza a producir esa energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tenemos glucosa de más,
empezamos a generar llaves de más. ¿Para qué? Para poder utilizar esa glucosa, que si pasa de vez en cuando está bien, ¿verdad? Y es normal que pase incluso todos los días, de acuerdo a la alimentación que tengamos, ¿verdad? Pero si ya es siempre, porque el cuerpo le está diciendo al hígado, produzca, 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 porque necesitamos salir corriendo de ese león, que es un correo electrónico, necesitamos salir corriendo del león, que son los hijos que tenemos, que salga corriendo del león, que son todos los estreses reales que estamos percibiendo a nivel de sociedad, empiezan a sobrecargar y generar muchas, muchas, muchas llaves y con el tiempo empieza más bien a caer esa producción de llaves. Y cuando esa producción de llaves empieza a caer, es cuando entramos en falla del páncreas, donde primero se da una resistencia a la insulina y podemos terminar incluso en diabetes. Entonces, este es como el mecanismo de explicación de qué es lo que pasa a nivel crónico cuando estamos manteniendo ese cortisol que le da la orden al hígado de generar más glucosa. Entonces, bueno, como para ir aterrizando, hay 4 acciones concretas que me gustaría. Hay muchísimas que podemos hacer, pero hay 4 acciones concretas, que son, pues pongámosle que estilos de vida, vea que ni siquiera estamos hablando de suplementación ni de ejercicio, que son geniales, y de hecho uno de los principales armas es el tema del ejercicio, pero quisiera dar estrategias muy básicas la noche de hoy, ¿verdad? Uno es un desayuno con proteína y grasa. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el desayuno si estamos hablando de la glucosa en la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso incluso, iniciar con eso nos genera una mayor estabilidad de la glucosa durante todo el día. Entonces, el desayuno con proteína y grasa es adecuado. ¿Qué tipo de grasa? Bueno, las grasas buenas, ¿verdad? Entonces, proteínas como el huevo, el queso y grasas, por ejemplo, como el aguacate. Entonces, se mantiene esa glucosa estable por horas. Entonces, se genera menos antojo en media mañana. Entonces, también eso nos da el tip que en la noche es bueno también generar este tipo de alimentación, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el punto 4. El segundo sería regular el sistema nervioso. La luz solar al despertar nos genera a nosotros esa activación de ese, ¿se acuerdan? El núcleo supraquiasmático, en donde le dice al cuerpo ya es de día. Y esa parte es sumamente importante. De hecho, pues algunos profesores nos han dicho a nosotros, bueno, ustedes tienen un, un país ideal del cual ustedes a veces ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque nosotros en otras latitudes, pues los inviernos son días mucho más cortos, los veranos que son días mucho más largos, se van cambiando y se genera a través del tiempo, pues esos cambios en la duración y el momento en que sale el sol. Nosotros somos relativamente constantes, pongámosle que media hora antes, media hora después, ¿verdad? Y así nos mantenemos durante todo el año. Y sale el sol no a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sino sale el sol de 6 y pico, 5:50, ¿y qué ocurre? Que esa luz solar, recordemos, entra por los ojos y le genera ese reloj biológico diciéndole al resto del cuerpo, ahora sí, despertémonos, ahora sí, activémonos, ¿verdad? Entonces, tenemos una constante activación durante el año de acuerdo a la hora que sale el sol. Entonces, es importante esa exposición solar. No tanto para la vitamina D, porque tal vez no se va a fabricar tanta vitamina D en ese momento, ¿verdad? Que pues, es otro tema, pero es importante porque nos genera una activación. Y muchas veces nosotros, no, o los profesores me decían, ve, y a veces ustedes desaprovechan eso. ¿Por qué? Porque entonces más bien lo primero que hacen es ponerse lentes solares, ¿verdad? O sea, lentes oscuros o anteojos oscuros para nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente, si uno va a manejar y está encandilado, pues no. Pero el punto es aprovechar esa primera luz solar porque va a generar un acomodo de las hormonas que van a empezar a trabajar durante el día. Y pues más bien, al final de cuentas, pasamos al punto 3, ¿verdad? Que sería lo contrario, una higiene real del sueño. En teoría, y no sé ustedes, bueno, vamos a ver más que ustedes, existe el dicho, ¿verdad? O la chota, nosotros los ticos, ¿verdad? Decimos que se acostó con las gallinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde que empieza a oscurecer, ya los pájaros y todo eso van buscando cómo ir a dormir, ¿verdad? Y se van acostando. ¿Por qué? Porque ellos tienen esos mismos sistemas, claro, en una forma mucho más primitiva que el nuestro. Pero vea que la misma naturaleza empieza a generar que en la mayoría de las especies, salvo especies nocturnas, obviamente, y más bien es un ciclo al revés, entonces cuando reciben esa falta de luz,
el cuerpo se empieza a preparar para generar hormonas de sueño y posteriormente de reparación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Van 6, 7 de la noche y a partir de ahí empezamos nosotros con pantallas, con luz azul y todo eso. Y eso genera una hiperactivación de ese núcleo supraquiasmático y el núcleo, como no sabe, ¿verdad? Y al final de cuentas eso trabaja de manera automática, sigue percibiendo que estamos de día. Entonces empezamos a retrasar todo ese ciclo de sueño normal y sueño real que deberíamos de estar teniendo. Entonces por eso es que las pantallas no deberíamos de utilizarlas primero, pues en horas de la noche, en teoría, yo sé que es muy difícil, pero también se les puede poner esos filtros de luz azul que traen a los teléfonos y algunas otras cosas que se pueden incluso programar por horario. Entonces, ¿por qué uno dice, pero por qué es ese tema de la luz azul que es mala y todo eso? Ya ustedes con esta charla saben y podrían explicar todo el mecanismo que se genera de la hiperactivación, y le pueden ustedes decir el núcleo supraquiasmático con 20.000 neuronas y tal cosa, ya pueden dar ustedes y quedan súper bien, ¿verdad? Pero sabiendo, ¿verdad? Que higiene del sueño que requerimos nos hablaría de un horario fijo. ¿Por qué? Porque entonces estamos alterando el hecho de acostarnos un día a las 8, otro a las 11, otro día a las 3 de la mañana, nos genera afectaciones en esas hormonas circadianas, por eso es circadiano, ¿verdad? Es un cíclico de generalmente 24 horas. Entonces, cuando nosotros la cambiamos a 36 horas un día, a 12 horas el otro, todo eso se pierde la ciclicidad normal que se mantiene desde ese hipotálamo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, dentro de este tema de higiene de sueños reales, dormir en una oscuridad total, a veces dormimos con las luces encendidas y todo eso. Bueno, si estamos pues con los ojos cerrados, no vamos a tal vez recibir tanta luz, pero mientras no nos durmamos y todo eso, estamos recibiendo esa hiperactivación. Lo otro es no comer o consumir azúcar, ojalá 2 o 3 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque ya vimos que eso a la larga, por ahí de 2, 3 de la mañana, es posible que nos genere una hipoglicemia, nos genere un despertar en la madrugada, nos corta el tema de reparación, nos activa el cortisol y hablamos de toda la cascada nuevamente. Y lo otro, por otro lado, ¿verdad? Sería que si en algún momento van a comer azúcar, y esto es un tip, ¿verdad? Es este punto 4. No lo consuma con el estómago vacío, sino lo puede combinar con proteína, grasa o fibra. ¿Qué preferiría yo en la noche? Con fibra. ¿Por qué? Porque la grasa y la proteína son más difíciles de digerir. Y entonces, en la noche, comidas copiosas y todo eso nos pueden generar alteraciones, ¿verdad? Gastrointestinales y pues preferiblemente debería ser con fibra. Y creo que la vez pasada también hablamos de la importancia de consumir en orden. Entonces, deberíamos de consumir primero las ensaladas, después la proteína y la grasa, y por último los carbohidratos complejos, y si nos queremos dar el postrecito, al puro final. ¿Por qué? Porque esto tiene, al ir revuelto entre tanta comida y no es lo primero que recibe el sistema gastrointestinal, genera menos picos de glucosa y menos picos de insulina también, y además entonces eso a nivel metabólico va a generar pues un menor impacto, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay 4 estrategias: desayuno con proteína y grasa, regular el sistema nervioso, predominantemente en la mañana, o hacer respiraciones lentas que nos vayan a relajar también predominantemente en algún momento en la noche, más bien, que nos ayuden a relajar. Entonces un buen ejercicio es hacer respiraciones 4-4-4, ¿verdad? O 4-6, o sea, 4 segundos inhalo, 4 segundos retengo, 4 segundos exhalo, 4 segundos retengo, o inhalo 4 segundos y exhalo 6. Con unos 5 minutos eso nos ayuda a activar ese parasimpático que habíamos hablado, de ese freno, para bajarle las revoluciones al cuerpo. Por otro lado está la higiene del sueño real. Y por último, pues si vamos a pecar, sepámoslo hacer, ¿verdad? Es un dulce con estrategia. Entonces, para finalizar, dice aquí nada más, elegí una sola y sosténla por 2 semanas. No hace falta cambiarlo todo mañana. Si pudiéramos, genial, ¿verdad? Depende del estado en el que estemos. Pero si podemos ir incorporando pequeñas estrategias, eso nos puede ayudar a que ese triángulo que termina en inflamación de bajo grado se vaya rompiendo. Y el impactar cualquiera de esas tres de manera directa, no un 100%, pero de manera directa, va a impactar a esos otros lados de ese triángulo. Y pues con eso pues, quisiera pues terminar la charla, ¿verdad? Azúcar, estrés y sueño.
No son tres batallas, son un solo sistema y alterar alguno de estos para bien va a alterar el resto para bien, pero también alterarlo para mal, altera para mal el resto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar. Vamos a ver, dejas de compartir. Listo. Ok, vamos a iniciar con algunas preguntas que tenemos por ahí. Muy interesante realmente. Primero porque tenemos una serie de desconocimientos. Le cuento, por ejemplo, digamos, de que ahora uno ve tanto en internet, ¿verdad? Y en todo lado, que tómese las cápsulas de aceite de orégano y con eso se deshincha, que, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde podemos, digamos, coger esos caminos fáciles o caminos rápidos? Porque yo he oído mucha gente que anda como loca buscando el aceite de un lado, el aceite de otro, el té de aquí, el parche de no sé dónde, y como que de ahí todo el mundo dice, bueno, me pongo el parche y entonces me como un buen queque en la noche y me voy a dormir, ¿verdad? Entonces ya vemos que como que no funciona. Entonces, ¿hasta dónde de verdad esas todas publicidades de desinflamación que lo ponen a uno? Mire, tiene el estómago inflamado y se toma una pastillita de aceite de orégano y al día siguiente usted se levanta con el estómago completamente plano, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde podemos hacer caso a todo eso, verdad? Porque realmente es lo que la gente está bombardeando y mucha gente por desconocimiento de verdad dice, ah, no, voy a buscar las cápsulas y me tomo las cápsulas y se nos complica para todo el asunto, ¿verdad? Eso que dice usted es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, o sea, muchas cosas sirven. Ujú, Ahora, ¿lo ocupa usted? ¿Lo ocupo yo? ¿O son realmente medulares? ¿O es como ponerle una curita, ¿verdad? Que en ujú, algún momento sirve para parar un sangrado, pero en otros momentos hay que suturar, ¿verdad? Hablándolo ajá, médicamente. Entonces, ¿qué ujú, ocurre? Nosotros en medicina funcional tomamos mucho de suplementos y en algún momento hay que hacer medicamentos. También habla mucho de la parte de meditación, si es necesario, estilos de ujú, vida, todo eso es completamente necesario. Pero si nos vamos específicamente a qué es lo medular, tenemos que ujú, entender primero qué es lo que está ocurriendo en cada una de las personas para saber qué vamos a regular. Entonces, sirve, sí, pero el problema es por qué lo estamos utilizando. Estamos utilizándolo bajo una lógica, ¿verdad? Porque esta parte de orégano ujú, sirve, claro, pero al final eso se llama un bacteriostático, o sea, eso ujú, mantiene a las bacterias que pueden generar gases y algunas otras cosas a raya y amanece con el vientre plano. Claro, pero si estamos haciendo desarreglos de comida y tal cosa, ¿verdad? Y estamos teniendo una distensión abdominal, a lo mejor estamos teniendo una permeabilidad intestinal que la orégano no te va a servir, ¿verdad? Entonces, ujú, lo importante es encontrar el por qué e irnos a las causas raíces. Y eso es lo que tal vez nosotros como médicos a veces fallamos, ¿verdad? Porque ujú. nosotros muchas veces decimos, somos buenos diagnosticando y controlando, pero como médicos siempre nos resiente el paciente el hecho de que no nos devolvamos. Para el paciente es importante entender qué está ocurriendo desde su origen. Y ahí es donde es importante, porque si estás teniendo un despertar, no te va a servir una cápsula de orégano, que te va a servir para Ujú. una cosa, pero el punto es llegarle a Llegar a qué es la realmente lo que raíz, está haciendo. Y eso es lo que parte de decimos, importante. llegar a la raíz y realmente atacar desde la fuente y no poner, como No del dicen, una síntoma. curita. Exactamente, Tenemos una correcto. consulta de Juliana, dice, yo tengo una duda, en mi caso tengo el antes llamado SWAP y siempre, perdón, y siempre me he despertado a las 3 de la mañana y lamentablemente por trabajo bastante pesado, me debo levantar entre 4:30, entre 4 y 30, 2 días por semana. Me acuesto Ujú. tipo 10 de la noche. Me es muy difícil acomodar el todo, luz amarilla en ese cambio. ¿Cómo me afecta todo eso para poder dormir? Yo creo que ella misma está dando la respuesta porque sabe qué Ujú, es lo que está haciendo mal, ¿verdad? Que su estilo de vida tampoco se lo permite, no es un tema probablemente que lo está haciendo por placer, ¿verdad? ujú, Pero, ¿qué ocurre? Al final, esa es la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia probablemente de hacer esos desajustes, ¿verdad? Definitivamente.
A nivel crónico se va depletando el cortisol y a nivel Ujú, crónico va a empezar a subir la glucosa y a nivel crónico se va a bajar la insulina y va a empezar a generar inflamación de bajo grado y puede terminar en una diabetes, en un infarto, en hipertensión arterial, incluso ujú. en cánceres, ¿verdad? Entonces, al final, es muy difícil acomodarse al horario estándar. Claro, ¿en qué le podríamos ayudar? Bueno, lo que habría que tratar de hacer es que dentro de ese desorden, tratar de ser lo más ordenado posible, ¿verdad? Hay cosas que uno no puede cambiar, no le puede decir al trabajo, a partir de mañana entro a las 10 de la mañana porque yo necesito levantarme a las 5:00 porque el doctor Carmona me dijo que si no me iba a afectar la salud, ¿verdad? Bueno, definitivamente, algo que ella tiene que atacar es que si no puede levantarse, digamos, después y tiene que levantarse a las 4:30, pues tiene que mover su horario, por lo menos, para tratar de dormir esas 7 horas. Uno. Dos, tratar de dormir por lo menos 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 20 en sueño profundo. Dos. Y tres, tratar de evitar esos despertares. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Ah, bueno, es muy fácil. Sí, claro, es muy fácil decirlo. El punto es, debería empezar a estudiarse para ver cómo está ese cortisol, debería estudiarse a ver si es una hipoglicemia y evitar ese tipo de cosas entendiendo que no podemos correr su horario de despertar. Entonces ahí yo creo que mi recomendación sería, bueno, hábitos de vida lo más que se pueda, dormir en una habitación lo más fría posible, lo más oscuro posible, lo más temprano posible, dejar las pantallas 2 horas antes, no comer dulces 2 horas antes, si hace ejercicio, pero dominantemente hacerlo en la mañana. Entonces hay muchos hábitos, hacer las respiraciones que estábamos diciendo y medir a ver si esos despertares pueden ser por un cortisol, por una glucosa alterada. Y creo que esos son como los hábitos, digamos, que podría implementar. Ok, aquí tenemos otra consulta de Víctor. Dice, tengo una consulta. Soy una persona prediabética joven. ¿Qué tan recomendable es tomar proteínas y creatinina en una dieta para aumentar masa muscular? No tiene ningún problema con eso. Ujú, De hecho, es el hecho, digamos, lo que se decía antes y que creo que por ahí puedan dar la consulta, es que el consumo no tanto de proteína, bueno, digamos, pongámosle que el alto consumo de proteínas y de creatina en riñones afectados, ¿verdad? Podría ujú. generar una mayor afectación, ¿verdad? En realidad se ha visto que cuando uno utiliza, y los dos parámetros que nosotros utilizamos, bueno, entre otros, pero el más común para ver cómo está funcionando el riñón es el nitrógeno ureico y la creatinina, y suenan parecidos y están relacionados. Es normal que una persona que utilice creatina, la creatinina se le suba, pero no significa que el riñón pierda su filtro. Porque cuando la creatinina no debería pasar mucho si el filtro es adecuado, si es cerradito. Si se abre, o sea, significa que hay un daño renal, esta creatinina puede pasar. Entonces, si estamos generando más volumen de creatina, es normal que la creatinina se suba, pero eso hay que saberlo diferenciar porque no es una insuficiencia renal. Entonces, no hay ningún problema, aunque sea prediabético, ¿verdad? Del consumo de proteínas y creatina para aumentar la masa muscular. De hecho, las proteínas deberían estar en aproximadamente 2,0 o 2 gramos por kilo de peso y la creatina debería de consumir en 5 gramos y puede hacerlo todos los días. Otra pregunta, tenemos, ¿cómo afecta ahora la iluminación de luz LED blanca que ahora se está utilizando mucho en salas, dormitorios y no la luz amarilla que era antes, que, pues, era más factible para dormir? ¿Afecta algo? ¿Nos afecta mucho en todo el ciclo del sueño? Vamos a ver, en realidad depende de donde estemos. Lo importante también es que a nivel de salud ocupacional, ¿verdad? Una habitación o de una oficina, ¿verdad? Debería de Ujú. rondar ahí en mínimo 150 a 300, a unos 300 luxes, ¿verdad? Entonces ahí sí es necesario porque si no, más bien vamos a empezar a afectar la vista. Entonces, el punto es no exponernos tal vez, si estamos en la casa, predominantemente cambiarlo a bombillos azules, perdón, bombillos, digamos, de amarillos, ¿verdad? No Mm. tanta blanca, ¿verdad? Porque la blanca se debería utilizar más para exterior que para interior, ya por lo menos en casa, ¿verdad? Entonces, eso nos puede
disminuir. Sí, claro, si nuestra casa ya en la noche estamos más expuestos a esos, ¿verdad? En realidad no es lo ideal. Recordemos que el sol, ¿qué es? ¿Es blanco o es amarillo, verdad? Entonces la luz más natural es amarillenta, ¿verdad? Entonces sería lo Ujú. ideal. Lo que pasa es que a nivel de oficina también puede generar problemas porque estamos expuestos en pantalla con luz azul y el asunto es que a veces se compensa con esa luz blanca que se utiliza, ¿verdad? Entonces lo ideal pues a nivel ya de casa sería eso y no exponernos a altas horas de la noche ni a luz blanca ni a luz amarilla, ¿verdad? En realidad ser lo más natural con el ciclo posible. Ok, ¿cómo afecta la inflamación a las personas que son celíacas? En mi caso, por estrés laboral me cuesta dormir, incluso conciliar el sueño me es complejo. ¿Qué tan recomendable es consumir creatinina? Creatina, creatinina, sí, perdón. La creatina en una mala noche de sueño, eso no es no hay un estudio científico que lo dice, no dice que necesariamente que va a servir para siempre, ¿verdad? Pero se supone que un mal dormir, si usted utiliza 5 gramos de creatina al desayuno, ¿verdad? Puede mitigar el efecto cognitivo, no el efecto de reparación, que estamos hablando ya que la charla es más hacia reparación y todo eso, ¿verdad? Ujú. Pero puede mitigar por lo menos un poco el efecto cognitivo. Si uno tiene una mala noche, 5 gramos de creatina le puede ayudar. Lo que pasa es que tampoco va a compensar ya a nivel crónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona, entrando en el otro tema de celiaquía, ¿verdad? Definitivamente está expuesta a una posibilidad de mayor cantidad de alergenos y de inflamación de bajo grado y puede generar aumento en la permeabilidad intestinal, que eso definitivamente genera un círculo vicioso sobre inflamación, autoinmunidad, o sea, atacarse usted mismo y eso puede Ujú. generar desórdenes metabólicos. Entonces, definitivamente el hecho de ser celíaco genera una predisposición, pero si no estás consumiendo gluten como tal, pues tu intestino tiende a repararse muy rápido. Por eso es que cuando uno utiliza quimioterapia, los primeros, lo que se cae o los efectos secundarios es caída de pelo, porque crece muy rápido, y diarreas, porque son las células que más se reparan. Entonces, el hecho de ser celíaco, si no estás con un consumo de gluten y no tienes una permeabilidad intestinal, tu riesgo es exactamente el mismo, por decirlo así. Doctor, ¿qué opinas sobre tomar berberina? La berberina es un muy buen, una muy buena metformina natural. Se los puedo decir con toda propiedad porque justo ayer tuve una ponencia en la Sociedad Española de Salud de Precisión, ¿verdad? En la actualización que nosotros hacemos cada cierto tiempo y de una conferencia respecto a la metformina y la berberina. Nosotros es uno de los suplementos que más mandamos. Para la gente que tal vez quien lo está preguntando sabe que está preguntando, pero quienes no dicen, ¿y para qué, para qué sirve la ¿Para qué berberina? sirve? Exacto, la berberina funciona similar a la metformina. La metformina como tal es un fármaco que se utiliza para la diabetes, pero no solo para eso. Lo que hace es mejorar la función de la mitocondria, ¿verdad? Que es esa fabriquita que hablamos en diapositivas anteriores, se salta uno de los complejos, se salta un paso en esa fábrica y genera una mejora del metabolismo, como en dos platos, ¿verdad? Para entenderlo. Entonces, la berberina tiene la misma función, y definitivamente es parte del arsenal que nosotros utilizamos. Tiene una potencia incluso muy parecida a la metformina. Ah, ok, perfecto. Eh, Otra consulta, ¿cuál sería la última hora o la hora máxima donde es recomendable hacer la cena? No más que hora, ¿verdad? Es cantidad de tiempo mínimo, ¿verdad? Que uno debe dejar para acostarse. Y lo ideal Ujú. es, ojalá, mínimo 2 horas. Y eso nos ayuda en dos cosas, ¿verdad? Uno, que ya haya un metabolismo previo y ya el intestino vaya generando algunos, digamos, su trabajo, ¿verdad? Entonces, 2 horas estaría adecuado. Y otra cosa es que muchos de los pacientes tienen reflujo gastroesofágico y si usted se acuesta inmediatamente, pues se le va a devolver y va a generar mayor reflujo gastroesofágico. Entonces, lo ideal es mínimo 2 horas. Ok, doctor. Bueno, yo creo que ya terminamos las consultas. De todas formas, el doctor, bueno, esta charla va a ser enviada a todos los participantes y a todos los que se inscribieron. Ahí vamos a mandar el dato del doctor para cualquier consulta adicional. El doctor va a estarles haciendo, digamos, consulta. Y adicionalmente, para hoy tenemos para todos los participantes que están en este momento conectados, ya voy a poner aquí el
cosito que me dice, ok, tenemos un ganador, que ese ganador va a tener un estudio de perfil de lípidos gratuito, para que después tal vez se lo lleve al doctor y el doctor le pueda decir cómo Exacto, podemos mejorar todo, ¿verdad? con mucho gusto. En este momento tenemos a Marisela Rodríguez como ganadora del cupón. Entonces, para decirle a doña Marisela que nosotros le estaremos llamando mañana, ¿verdad? Qué dicha que ganó, la felicitamos. Y tal vez entonces ya después le mandamos todos los datos del doctor para que también el doctor se lo pueda analizar. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante, como que le digo, porque es que resulta que parece que de moda es el tema de la inflamación, ¿verdad? Y realmente lo que nos preocupaba es que mucha gente, de verdad, que tomes esta hierba, que tomes este té, que tomes eso, y al final no atacan el asunto de raíz y después más bien se hacen complicaciones metabólicas, más bien que tratar de ayudarse, ¿verdad? No, con mucho gusto. Muchas gracias a todos de parte de CRS. Los esperamos el próximo mes con un tema también interesante de, sobre todo, medicina preventiva, doctor, que yo creo que eso es lo más importante. Sí, no, no, definitivamente. Nosotros tenemos que basarnos, nada más un último comentario. Los suplementos y todo eso, al igual que los medicamentos, son terapias que ayudamos, pero quien realmente termina de hacer esa fertilización de nuestro terreno realmente son los hábitos de vida. Entonces es sumamente importante trabajar en eso y ayudarse en muchas otras cosas, como dice usted, pero realmente lo más importante es esos estilos de vida y eso, para eso estamos y eso es la salud preventiva de wellness, Esa es la ¿verdad? salud preventiva y en eso estamos con unas actividades tan drásticas como hemos cambiado últimamente los seres humanos que ahora tenemos que adaptarnos porque más bien nos estamos dañando por nuestras propias actividades. Es correcto. Bueno, muy amables a todos. Muchas gracias de parte de CRS y muchas gracias, doctor, como siempre, muy interesante. Para servirles. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.